Estamos en 3, 2, 1 entrando a Facebook Live. Creo que ahí estamos ya. Hola, buenas tardes. Estamos una vez más en martes compartiendo esta reunión con muchos amigos que están por Zoom, con muchos amigos que se están conectando por Facebook Live, de Concientizándose. Es martes 11 de agosto, en año de la pandemia, 2020. Bueno, y como siempre empezamos con una reflexión acerca de lo que somos y el poder que tenemos dentro. Adelante, Temis. Ok, buenas tardes a todos, bienvenidos. Pues vamos a empezar a concentrarnos, como lo hacemos en nuestras clases, en nuestro interior, porque de eso se trata, de conocer nuestro interior, de adentrarnos ahí donde tenemos todo, toda esa sabiduría. Entonces, para eso, pues cerramos los ojos y nos concentramos en nuestra respiración. Y vamos a hacer una evocación, que es una pequeña reflexión. Y reconociendo que cada ser humano es poder creativo, es inteligencia infinita, es amor, es bienestar en todos sentidos, sabiendo que estamos completamente unificados con ese bien y unificados con todo lo que existe y existirá. O sea, realmente el universo, los universos, todo, somos uno. Ese gran poder que los humanos lo llevamos a cabo, lo usamos con nuestra mente, con nuestro pensamiento. Entonces sabemos que eso somos y declaramos esta sesión como un espacio exitoso donde nos reunimos todos los que estamos interesados en conocernos mejor a nosotros mismos y en conocer cómo funciona la mente para usarla de manera adecuada para nuestro bienestar y el de nuestros seres queridos y nuestra comunidad y el mundo en general. Damos las gracias porque tenemos esta oportunidad y lo dejamos a la ley, es la ley de causa y efecto que siempre está trabajando sobre nuestros pensamientos. Sabemos que nuestros pensamientos son de bien, entonces sabemos que todo el bien es nuestro. Y decimos juntos, así es. Así es. Así es. Muchas gracias, Temis. Hoy recordé una frase que había oído ya desde antes, desde hace mucho tiempo, y parece ser que es una frase que viene desde los griegos, que dice, aunque nada cambie, cuando tú cambias, todo cambia. Y eso es muchísimo de lo que aquí hacemos. Aquí queremos compartir con toda la gente que se acerca a estas pláticas. Pues vamos a leer la página, vamos a empezar hoy en la página 24 del texto que Sergio puso en la página de Sergio Som, en su muro. Es el libro completo que pusimos del Sendero del Mago. Ok. Entonces, vamos a empezar con la lección 9. ¿En la página qué? 24. Ok, donde dice perdón. No. El mago vive en estado de conocimiento. Oye, es que en el PDF que puse no. Abajo en la página del libro. Sí, en la página del libro, en la 24, yo tengo a media página perdón. Ay, no. Pues yo tengo el libro. No, ¿pusiste el libro completo? Sí puse el libro que me pasaste. ¿Y no tiene página? A ver, estoy en una página donde empieza con el legado de Merlín y Arturo. ¿Eso está antes o después? No sé.
¿No tiene números de página lo que pusiste? Sí, sí, totalmente. 24, la página 24. Perdón, tiene en medio. Uf, tenemos yo creo que versiones diferentes. Ajá. Ay, a ver, pero qué raro, si yo te lo pasé. No, es que no está ahí. Y capítulo 9, voy el índice y no veo un capítulo 9. Se llama El Hacedor de Mapas, capítulo 2, La Guerra, el mapa, perdón, el legado de A ver, Molina. empieza ahí. Ay, es que no sé. ¿Cómo se llama el capítulo? No, es que, a ver, no sé si tenía diferentes las versiones. El Sendero del Mago. A ver, ok. A ver, vamos a ver. Dice, nos dijo Olga que nos habíamos quedado en la página 24, en la veintitantos. En la 22, nos dijo Olga. Ajá, ok. Y entonces, ajá, y entonces en la 24 es donde está lo que yo digo. El mago vive en estado de conocimiento, en la lección 9. ¿De qué versión estás? Porque en el que tenemos nosotros, en la página 24 a la mitad dice perdón. No, es la única que yo te la pasé. Ajá. La lección 9. ¿Por qué no Lección 9. abres, por qué no abres la misma versión que tenemos todos los demás? Pues la que te mandé, o sea, no tengo otra. Es la lección 9, o sea, no tengo otra versión. Es que aquí no hay lecciones, no, ni siquiera hay cosas que se llaman lecciones. ¿No? Sí. Sí. Es que el libro que estamos viendo se llama Los secretos del mago. ¿No el sendero del mago? No, ese es otro libro de Chopra. Es que es el que tú me mandaste, Temis. Pues Que ahí se llama Los secretos del mago. No, ¿qué es? No, pues con razón. Yo tengo otro libro. Y es el que estuvimos leyendo la vez pasada contigo. ¿En serio? Sí. Bueno. Pero empieza tú porque yo no lo tengo. Es que okay. no lo tengo. Bueno, pues ábrelo desde la liga que está allí. Bueno, la que sigue leemos los senderos del... Yo pensaba que estamos leyendo el sendero del mago. Uf. Ok, bueno, leímos este que tenemos aquí todos. Y como nos decía Olga, estábamos en la página 22, ¿no? Cuando hablamos algo del ego y hablamos de los materiales básicos con los que creamos la realidad. Y vamos a repasarlo un poquito porque era muy interesante, ¿no? Al inicio de la página 22, para todos los que sí están en la liga que dejé ahí en un Dropbox, es un PDF que se llama Los secretos del mago y dice, hay 6 materiales básicos con los que creamos la realidad. Son nuestros pensamientos, sentimientos, actitudes, creencias, decisiones y elecciones. Y estas 6 materias primas las vamos a agarrar con tan solo 3 herramientas. Nuestra imaginación, deseo y expectativa. Bueno, esas dos frases, ese inicio de párrafo, es realmente el secreto de la vida. Porque precisamente para crear la realidad no requerimos otra cosa más que estas cuestiones invisibles, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, actitudes, creencias, decisiones y elecciones. La materia prima. Si se dan cuenta, sí, son los materiales básicos. Hace una distinción, materiales básicos y luego dice materias primas. Y estos que dije son materiales básicos. Página 22. Ya lo encontré. Ok. Bueno, entonces, son materiales básicos que la idea es, son intangibles. No estamos aquí hablando del esfuerzo, del trabajar, del luchar, del hacer y del crear cuestiones materiales. Y dices, es con lo que creamos la realidad. Entonces, por ejemplo, muchas veces cuando pensamos que se nos ocurre que vamos a ser muy felices cuando tengamos mucho dinero. Y creemos que el dinero es un bien tangible. Porque, bueno, efectivamente, tocamos los billetes, tocamos las monedas
Pero si se dan cuenta, cada vez utilizamos menos los billetes y las monedas, utilizamos el dinero más en forma de plástico, las tarjetas, y cada vez más ya ni siquiera en forma de plástico, sino ya muy electrónico, ¿no? Hacemos muchos pagos ya a través de nuestros teléfonos, a través de los portales bancarios, y cada vez hay más mecanismos de pago de este tipo. Entonces, estamos realmente yendo hacia la verdadera dimensión del dinero, que el dinero no es un bien tangible, el dinero es una representación de la energía, porque cuando nosotros obtenemos dinero, generalmente lo obtenemos como a cambio de haber hecho un esfuerzo, de haber gastado una energía en el trabajo que hayamos desempeñado para obtener ese dinero. Pero es la representación de la energía que nosotros empleamos y que nos fue retribuida en esa forma, que también es una representación energética, y eso sería el dinero. Entonces, cuando decimos vamos a crear la realidad y vamos a crearnos una realidad con mucho dinero, bueno, no es una realidad tan tangible, es una realidad igualmente intangible como lo son los pensamientos, los sentimientos, actitudes, creencias, decisiones y elecciones. Cuando nosotros vamos al siguiente nivel, vamos a un nivel más cósmico y vemos cómo es la energía en el universo, pues es infinita. Y si nuestros pensamientos, sentimientos, actitudes, creencias, decisiones y elecciones son energía y el dinero mismo es energía, pues estamos en un mundo de infinitos. Y eso es algo innegable, ¿no? Nuestros pensamientos. ¿Quién me puede decir cuántos pensamientos tenemos disponibles cada uno? Suponiendo que hubiésemos podido contar los pensamientos que hemos tenido desde que nacimos hasta el día de hoy o hasta el día que hagamos una transición al nivel que sigue. Pues es imposible contarlos y yo les diría, son infinitos, porque no hay un número límite de pensamientos que vamos a tener en nuestra vida. Y lo mismo se dice para todos los demás. Ese mundo de la energía es un mundo infinito. Y también cuando lo vemos a nivel países, porque la representación última del dinero, y ya en la actualidad se ve más, es una representación electrónica. Ya para muchos de nosotros, el dinero no está tanto en los billetes que nos quepan en la cartera o en la bolsa. El dinero está representado como una cifra en nuestra cuenta. Y una cifra en nuestra cuenta, pues no es más que una representación electrónica de un número. Y hemos visto ya que los gobiernos, ahora es mucho más fácil que creen dinero, porque antes se decía cuando había procesos inflacionarios, y a muchos de los que estamos aquí tal vez nos tocó vivir esa época de los 80s, donde había inflaciones gigantescas en nuestro país, y que cada vez se necesitaban más billetes de más alta denominación, porque las cosas costaban más y más cada mes. Y entonces se decía mucho, es que echaron a andar la máquina de los billetes en el Banco de México para crear más dinero. Y se veía como que eso era algo muy negativo porque iba a crear más inflación. Y bueno, los economistas nos podrían explicar eso y efectivamente hay algo de verdad en este proceso. Pero actualmente cuando se requiere apoyos ante una crisis, algo que no hemos visto mucho aquí en nuestro país, pero sí se ha visto mucho en lugares como Estados Unidos y en Europa, pues simplemente se destinan partidas que se crean de una manera muy fácil, aumentándole ceros a las cuentas de los países, a las cuentas de los bancos centrales. Después habrá que ver contra qué se compensan y qué efecto pudiese tener en cuanto a inflación, en cuanto a otro tipo de daños colaterales que pueda hacer esto. Pero así es como se crea el dinero actualmente. Simplemente dices, ¿cuánto más se necesita poner en circulación? Pues pongan más ceros en las cuentas corrientes del gobierno y ese dinero puede ser enviado como ayudas, como préstamos, como fianzas, como colaterales, como muchas cosas
para incentivar el desarrollo y la economía de un país. Pero básicamente la idea es esa. Nosotros vivimos en un mundo donde la realidad es una realidad intangible. Y luego aquí Chopra nos Y es dice... personal. Y es personal, totalmente de acuerdo. Sí, y es personal y es nacional, ¿no? Por eso decía, en nuestro país no lo hemos visto tanto, pero en Estados Unidos sí. O sea, en Estados Unidos han decidido, pues no sé si es regalarle o prestarle dinero. Tú temes que estás más cerca de esto, de este proceso, pero le están dando dinero así a la gente, ¿no? Se lo están poniendo en su cuenta. Ajá, pero sí es así como, es un juego ahí que hacen con los impuestos y todo eso. Entonces al final, no es así que lo regalen. Aquí la gente vive endeudada, no es que lo regalen. Y bueno, lo que dijiste eso, o sea, la generalidad es lo que dijiste, trabajo y me dan dinero, pero hay infinito número de formas de tener dinero, ¿no? Los que sacan la lotería, los que heredan, y hay infinito número de formas, que no hay que esforzarse a fuerza. Exacto, sí, la idea es esa, para tener una realidad donde si el objetivo es tener dinero, que no debería de ser, porque el objetivo debería de ser pues, más bien tener mucho de estos materiales básicos y luego dice, estas 6 materias primas, o sea, estos materiales básicos que son las materias primas, las vamos a agarrar con solo 3 herramientas, nuestra imaginación, nuestros deseos y nuestras expectativas. Entonces, ahí tenemos un infinito de energía que está representado de todas estas, como estas materias primas. Pero ¿qué vamos a hacer con ellas? Entonces tenemos que hablar de la imaginación, del deseo y de las expectativas. Y eso, que también es totalmente intangible, es lo que ya le da la individualidad a esta creación de la realidad. Porque dijimos, los pensamientos son infinitos, ¿no? Y el de todas las personas, podríamos decir, son infinitos. Y podrían ser similares, podríamos pensar igual que alguien más. Pero ¿qué vamos a hacer con todo eso? ¿Qué vamos a hacer con esos pensamientos? Pues ya depende de nuestra imaginación. Y puede ser que con el mismo pensamiento alguien se imagine hacer algo y otra persona se imagina hacer algo distinto. Los deseos es igual. O sea, a una persona le da por unos deseos y a otra pues le da por otros. Porque están basados en las creencias. Aquí yo subrayaría eso de las creencias. Somos lo que creemos. Entonces, dependiendo de qué tenemos de creencias, va a ser ese juego de lo que estás diciendo. Okay. Así, ahí lo básico son las creencias y somos lo que creemos, o sea, tal cual. O sea, si yo creo que es fácil algo, me va a ser fácil algo. Si yo empiezo algo diciendo, uy, esto es re difícil, pues me va a ser re difícil. O sea, y no nos hemos dado cuenta que con el lenguaje creamos. O sea, muchos filósofos ya lo dijeron desde los 80s, o sea, cómo el lenguaje es generativo, pero no se ha hecho muy bien caso en la vida diaria. Son estudios filosóficos que tienen por ahí separados y nadie ha entendido, y bueno, Holmes sí incluye aquí, y bueno, Deepak Chopra y todos los que están en la corriente del nuevo pensamiento ya incluyen esta sabiduría que es que somos seres creadores, o sea, pero es con lo que estamos pensando, con y cómo pensamos, pues el lenguaje, o sea, decimos, esto va a ser muy fácil, no, esto no va a ser tan fácil porque la crisis, entonces eso es la materia prima y no nos damos cuenta, entonces nos echamos nosotros mismos, o sea, nos creamos situaciones indeseables porque no nos damos cuenta que las creamos nosotros, ¿no? Ok, de acuerdo. Bueno, y entonces los deseos y las expectativas basadas en las creencias, es mucho de eso, y basadas en la forma en que sentimos y basadas en las actitudes que tenemos ante la vida y se generan decisiones y se generan elecciones. Pero todo eso es la creación de nuestra realidad y eso es lo importante, ¿no? La realidad no es lo que tocamos, la realidad no es lo que vivimos y lo que vemos a nuestro alrededor, sino la realidad es cómo percibimos eso que tocamos. El efecto de lo que ya pensamos. Exacto. Porque nuevamente, como la frase que dije al principio, aunque nada cambie, cuando yo cambio, todo cambia. Porque realmente
lo que está a mi alrededor es la percepción que yo tengo de lo que está a mi alrededor. Y esa percepción va a ser enjuiciada por mí de la manera en que estoy influenciado por las actitudes, por las creencias, por los sentimientos y por los pensamientos. Muchos de ellos vienen forjados desde mi niñez y muchos de ellos, cuando soy consciente, los puedo transformar, los puedo trabajar y puedo hacer que estén orientados a mi bienestar, que ese es el fin último, ¿no? O sea, O los puedo empeorar oliendo el radio y la tele y todo, y espantándome. Sí, totalmente, ¿no? Así como los puedo mejorar para mi bienestar, los puedo empeorar para mi malestar. Es mi decisión. Ajá, pero entonces tenemos que ir al fin último de nuestra presencia en la vida, en el planeta, como expresiones de poder infinito. Pues yo no encuentro otra respuesta, y todas estas filosofías así lo manifiestan, que venimos aquí para pasarla bien. No venimos aquí para escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. Venimos a conocernos a nosotros mismos porque cada quien trae talentos únicos y irrepetibles. La cosa es que cada quien los descubra y los ponga, disfrute poniéndolos al servicio de los demás. Yo diría que esa es la misión. Y eso pues es disfrutar. Y a lo mejor dentro de todo eso, pues sí escribimos el libro, sí plantamos el árbol y sí tenemos el hijo. Sí, está en la misión, sí. Pero no es el objetivo esas tres cosas, ¿no? Cada quien tiene el suyo. Exacto. Y el objetivo último, el fin último de todos, debiera de ser, bueno, a ti no te gusta que utilice la palabra debe. Y es que no hay debe, no hay nada de deber, cada quien, es opcional. Idealmente sería el bienestar de cada uno de manera individual, y al estar bien, ese bien se va a permear hacia todo lo que me rodea, y entonces voy a ayudar a que todo lo que me rodea esté bien también. Y esto es un poco lo que aquí está transmitiendo Deepak en estos dos primeros párrafos, ¿no? Bueno, continuamos. Dice, somos como criaturas en un jardín de niños, que sería el planeta Tierra. La maestra, que serían Dios, diosa o todo lo que es, todo lo que es una manera de decir el universo entero, ¿eh? Y el espíritu universal. Para todas las personas que tienen problemas con la palabra Dios, entonces siempre podemos encontrar sustitutos que nos representan no a ese Dios personal que está pintado en la Capilla Sixtina y que es un señor barbado, sino que nos representan el poder infinito de creación que da origen al universo mismo y que es precisamente la fuente de todo lo que es. Dice, esa es la maestra, y nos ha puesto un montón de plastilina al centro del salón y estamos en la hora libre de jugar a lo que queramos. El juego se llama libre albedrío. Y el montón de plastilina es las materias primas que estábamos viendo arriba. Los pensamientos, los sentimientos, actitudes, creencias, decisiones y elecciones. Entonces, nosotros nos aproximamos a este montón de plastilina y tomamos tanto como queramos. La cantidad es prácticamente ilimitada, es infinita. Y hacemos con ella lo que queremos. Le damos forma, y entonces nosotros damos la forma. Exacto. Y la forma que le da cada quien está dependiendo de su individualidad, de su libre albedrío. Algunos hacen una casita para jugar al papá y la mamá. Algunos hacen un muñequito o muñequita para jugar al noviazgo. Algunos hacen un coche del año o uno que se le cae la portezuela. Ya desde allí, ¿eh? O sea, cada quien está haciendo y está proyectando en lo que está haciendo su personalidad, que es la suma de toda esa materia prima. Algunos crean un trabajo con determinadas cualidades y etcétera. La plastilina, recordemos, está hecha de partículas subatómicas.
6 de ellas en particular: pensamientos, sentimientos, actitudes, creencias, decisiones y elecciones. Esa es la materia prima de la vida entera. Y nuestras herramientas, las manos de nosotros, los infantes de este jardín de niños, y es con lo que vamos a dar forma a la plastilina. Nuestras manos son las cosas que deseamos, que imaginamos y que esperamos tener. En la promesa espiritual está la sabiduría de que lo podemos tener todo, pero hay que entender que la promesa espiritual, a diferencia de la promesa del ego negativo, nos propone tener dominio de la naturaleza. Es decir, saber que aunque los recursos naturales parezcan ilimitados, algunos no lo son. Y hay que pensar conscientemente cómo utilizarlos en forma de que se renueven constantemente y en la medida de lo posible sin dañar a otras especies. Bueno, aquí ya Deepak se pone un poquito ecológico, ¿no? Vamos a tratar, pero no solo estaríamos ecológicos en conservar los recursos no renovables y en tratar de no dañar a otras especies. Nos pondríamos ecológicos simplemente diciendo, recordando las leyes de oro, ¿no? Las leyes de oro son algo muy sencillo, nos dice: no hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y entonces en ese momento automáticamente caemos en: no voy a tratar de exterminar ninguna especie porque no me gustaría que exterminaran a mi especie. Y ahí yo quiero decir algo, ahí todo empezaría con la ecología del ser, precisamente. Y esa ecología del ser es que qué tipo de relaciones hay en mi mundo interno. O sea, cómo hablo, qué palabras uso, cómo me las digo, en qué tono. Que recuerden que mucho está grabado, se internalizó lo que oímos, lo que vimos en nuestra niñez, muchísimo. Y entonces sí es trabajo de cada quien ir sacando diariamente cuando uno ve que algo se parece, que no está haciendo sufrir, pero se parece, que cuando me dio un manazo mi mamá porque toqué no sé qué, digo, bueno, ya me acordé que me dio mi mamá un manazo porque no sé qué, pero ya, eso ya pasó, perdono el momento, mi mamá me quiso enseñar algo, pero yo ahorita pues puedo estirar la mano y tomar tal cosa, no es que ya voy a tener la mano siempre así porque mi mamá un día me dio un manazo. O sea, la idea es salirnos de la víctima y usar todo nuestro poder creativo sin recargarnos en el pasado como víctima. Está bien recordarlo, irnos conociendo a nosotros mismos, saber que afuera no hay nada, como dice Joe Dispenza, todo lo de afuera es nuestro yo extendido. Y para cada quien el yo extendido es diferente, aunque nos estamos viendo ahorita todos, pero cada uno está concibiendo esto que estamos viviendo de manera diferente porque somos diferentes, ¿no? Claro. Ok. La otra vertiente de las reglas de oro es: haz a otros lo que te gustaría que hicieran hacia ti. A mí esa no me gusta. Esto significaría, si a ti te gustaría que de alguna manera se favoreciera tu bienestar, el bienestar de tu especie, pues entonces procura lo mismo para todas las demás especies. Y esas serían las bases de esta ecología que nos pone aquí Chopra, ¿no? Entonces, pensando en eso, el ser ecológicos, el ser respetuosos con todo lo que nos rodea, con el medio ambiente. Pero eso todo empieza, ahí es importantísimo aclararlo, todo empieza en la ecología del ser, en el mundo interno. Lo que no hacemos adentro no lo podemos hacer afuera, lo que no hemos hecho con nosotros mismos no lo podemos hacer afuera. Si no nos amamos, y amarse es amarse, no lo que se toma como amor ahorita, que es como algo medio mercantilista, de que qué me das, qué te doy, qué tienes, qué tengo, y hacer algo así como un buen trato, no es eso. O sea, es ese amor incondicional, es ese amor, o sea, que tiene que empezar por uno mismo, de me quiero como soy, o sea, con lo que afuera dicen que son defectos, que son etiquetas malas, lo que sea, que normalmente en psicología profunda se dice que eso lo hacemos nuestra sombra, nuestro inconsciente, porque nos empezamos a dar cuenta que da pena ser así, y a veces ahí, en esa sombra, aparentemente está nuestro talento. Entonces, bien importante descubrirnos, eso venimos a descubrir lo que hay adentro para poderlo expresar de una manera, ahí sí, como dice Sergio, o sea, con la regla de oro, pero sí hay que entrar y descubrirlo y entrar y no juzgarlo y respetarlo y escucharlo y observarlo, porque eso hace mucha falta. O sea, bien rápidamente nos vamos hacia afuera y yo siento que es lo que ha faltado ahorita, hasta en la misma filosofía del nuevo pensamiento, que hace falta más ir adentro.
ir a uno mismo, ir al autoconocimiento. Para mí es lo básico en la vida, es vivir en estado de estarnos autoconociendo todo el tiempo. De acuerdo. Ok. También hay algo que es importante recalcar. Cuando estamos hablando de la regla de oro o cuando estamos hablando de la postura ecológica de Deepak Chopra aquí, estamos pensando en que hay cosas que ya se dieron, ¿no? Porque en el párrafo que dice, Chopra dice, la promesa del ego negativo, sin embargo, nos invita a no pensar en el futuro. Y dice, utiliza ahora mientras haya. Una actitud donde no tenemos que ser responsables y donde los recursos se creen ilimitados. Ok, eso traducido a nuestros términos actuales sería capitalismo salvaje, ¿no? Vamos a lo único que me importa es mi beneficio actual, mi beneficio de este momento, y no me importa lo que se esté dañando a mi alrededor. A veces cuando estamos siendo como muy profundos en estas reflexiones, puede ser que nos pongamos tristes porque vemos que pues ya se ha destruido algo. Y si nos ponemos tristes porque ya se ha destruido algo, ya sea un entorno ecológico, ya sea una especie que se extinguió o está por extinguirse, ya sea una área que ahora es urbana y que antes era un campo precioso o una playa preciosa virgen y ahora está llena de hoteles y que nos entristece y que nos vamos a ir a las marchas para tratar de que eso se transforme y regrese a lo que era, pues ahí estaríamos sufriendo y sufriendo por algo que probablemente a nosotros no nos tocaba sufrir, es decir, nosotros no lo hicimos personalmente, nosotros no somos los responsables individuales de eso. Tal vez somos los responsables como parte del colectivo, pero eso también es un poco anclarse al pasado y eso es reconocer que esto de el cambio es una parte inherente al universo. El universo no nos hace ninguna promesa de que las cosas van a ser siempre como las conocemos. Estaría muerto todo. Estaría muerto todo, efectivamente. Vida es un conjunto de ciclos eternos de nacimiento y muerte, construcción y destrucción, eso es la vida. Exactamente. La ecuación de Albert Einstein de la energía es igual a la materia por la velocidad de la luz al cuadrado, lo que nos está diciendo es, en todo momento se está transformando la energía en materia y la materia en energía. Y eso es el ciclo natural del universo. La creación de las galaxias, la creación de los sistemas planetarios, de cada estrella con los planetas que están dándole vueltas alrededor, es el producto de una gran cantidad de destrucciones y reconstrucciones. Y nosotros somos el producto de eso mismo, porque aquí hemos ya también reflexionado sobre qué pasó hace aproximadamente 65 millones de años en la Tierra, donde esos grandes animales que vivían aquí, que poblaban el planeta, los dinosaurios, fueron extinguidos. Todavía hay demasiadas teorías ahí, no se llega a la conclusión única, todo parece ser que fue un asteroide. Pero lo importante es, una vez que esas especies grandes, gigantescas, fueron extinguidas, se permitió la evolución de los pequeños mamíferos, que según los científicos ya había algunos pequeños mamíferos, unas ratitas por ahí, pero que evidentemente no podían crecer mucho porque se los comían los dinosaurios. Una vez que no hay dinosaurios gigantescos, entonces los mamíferos pueden prosperar. Y prosperan y evolucionan y eventualmente nacemos nosotros como seres humanos, como Homo sapiens. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros somos el producto
de todas esas transformaciones. Por lo tanto, cuando nos ponemos muy tristes o muy aguerridos, muy activos, muy vamos a hacer marchas porque se está extinguiendo la marmota azul de las estepas siberianas, que no sé si existe eso, pero que esa es nuestra causa de vida, pues estamos negando que en esas transformaciones, exacto, siempre va a haber algo que deje de existir para dar paso a algo que va a existir nuevo. Y esa es la esencia del universo. Entonces, y nosotros mismos. Todos los días. De ser bebé, construyendo. dejamos ser bebé para ser niño, dejamos de ser niño para ser adolescente, dejamos de ser adolescente para ser adulto, o sea, estamos dejando algo atrás para entrar a otra cosa. ¿No? Exacto. Voy a prender la luz. Ya se fue tu foto. Porque voy a prender la luz. Ok, porque estaba poniéndose muy oscuro aquí. En México está anocheciendo ya. Bueno, pues esa es precisamente la parte que no debemos de dejar pasar, ¿eh? O sea, sí tenemos que ser muy respetuosos con el entorno, pero no respetuosos al grado de que, digamos, todo lo tenemos que conservar tal como está. Miedosos, codos. Sí, llegaríamos a ese extremo de tener miedo. Tendríamos miedo, por ejemplo, de que la forma de nuestro planeta, la distribución de la tierra y el mar, no cambiara. Estamos ahorita, los científicos nos están alertando de que en unas decenas de años, no saben bien cuántas, pero calculan que decenas de años, todas las ciudades que están pegadas a las costas, todas las ciudades portuarias actuales, es probable que se inunden y que dejen de existir como las conocemos. Y entonces, pues, nos desgarramos las vestiduras porque decimos, no, ¿cómo puede ser eso? Si el puerto de Veracruz, el puerto de Acapulco, Nueva York... Pues Cancún, ¿cuántas veces se ha ido? Se lo ha cobrado la naturaleza ya varias veces. Pues Cancún, cada vez que viene un ciclón muy fuerte, pues se destruye y hay que reconstruirlo, efectivamente. Bueno, pues esa es algo que no podríamos evitar porque cuando leemos la historia del planeta, nos damos cuenta de que hoy América tiene la forma que tiene, pues como muy circunstancialmente, pero nunca nadie nos ha dicho que así va a ser por siempre y que seguirá por los siguientes 20, 50, 100 años igualito. Estamos desplazándonos hacia Asia, esa es parte de las fuerzas naturales del planeta. ¿Y qué va a suceder? Dicen, se va a desprender California o se va a sumergir California, se va a desprender nuestra península de California. Van a pasar miles de transformaciones, pero no porque el hombre sea malo y no porque el hombre esté contaminando, sino porque el planeta se transforma todos los días, porque es el universo el que se transforma todos los días. Y nosotros cada respiración también, nosotros cada respiración. Sí, nosotros nos cambiamos todos los días. Ustedes vean una foto de hace 5 años, vean una foto de hace 10 años, y no son los mismos. Y nadie nunca nos prometió que vamos a seguir siendo los mismos durante 20 años. Todos los días nos transformamos, de a poquito, de paso a paso, pero nos transformamos. Y esa parte es algo que también tenemos que aceptar mucho. Y tenemos que estar conscientes de que esto es un proceso natural y que todo está eventualmente destinado, porque es el destino del universo mismo, a nacer, a prosperar y a transformarse. Y esa transformación le podemos decir morir, le podemos decir destrucción para una nueva construcción, pero que en suma hay una vida eterna. Y esa es la parte espiritual. Pero lo que tiene forma, todo es temporal. Todo. La parte, exacto, la tiene parte forma. Que es concreta, lo que tocamos y... No, y el mismo pensamiento, como tiene forma, cambia. Aunque sea forma en lo invisible, cambia. Todo se transforma. Ok. Bueno, vamos a seguir.
Dice, la promesa espiritual nos invita a conocer, a hacernos conscientes de que nosotros creamos nuestra realidad conscientemente, a renunciar a la idea de que nosotros no estamos eligiendo conscientemente lo que vivimos, sino falsamente creyendo que muchas elecciones vienen desde el inconsciente. Sin embargo, todas nuestras elecciones son conscientes. Quizá algunas fuera de foco, pero conscientes. Y las elecciones crean lo que vivimos. Ok, lo que nos está diciendo es, pensamos, efectivamente. Y después vamos a hacer elecciones, vamos a tomar decisiones y hacer elecciones en base a lo que pensamos. Allí, cuando dice, hacemos elecciones, algunas tal vez fuera de foco, pero que ya son conscientes, y son finalmente esas elecciones las que crean lo que vivimos, quiere decir que si nuestro pensamiento no está perfectamente alineado con la fase final de todo esto, que es la elección, entonces es probable que obtengamos una realidad distinta a la que pensamos, a la que nos construimos de inicio a través del pensamiento. Y esto es lo que nosotros de otra manera hemos dicho. Tienes que pensar, tienes que decir y tienes que hacer de una manera perfectamente alineada, porque eso sería integridad. Y lo que quieres y no lo que no quieres. Y exacto, tenemos que tener mucho cuidado con eso que pensamos, con eso que decimos y con eso que hacemos. Aquí para Chopra es con eso que elegimos. Cuando nosotros estamos muy alineados, somos íntegros en ese camino del pensamiento a la elección final o a la acción final, pues vamos a tener justo lo que pensamos. Y si pensamos que queríamos bienestar, vamos a obtener bienestar. Cuando nosotros tenemos una falta de integridad y nuestro pensamiento va por un lado, nuestras palabras por otro y nuestras acciones o elecciones por uno distinto, entonces los resultados son muy impredecibles, porque estamos con esa falta de integridad. Y así hemos sido maleducados, no nos damos cuenta. O sea, no, por ejemplo, por ser humildes decimos, bueno, pues aunque sea un poquito de no sé qué, bueno, con que no me enferme. O sea, decimos unas frases así aterradoras donde estamos creando la realidad que no queremos. Entonces es bien importante regresar a estar bien pendientes 24/7 de cómo nos hablamos a nosotros mismos, tan solo empezando por ahí. Exacto. Bueno, y finalmente aquí Chopra se regresa a ser muy ecológico y dice, la creación consciente nos invita a aceptar la abundancia del universo, pero con responsabilidad. Y regresaríamos a las reglas de oro, ¿no? O sea, el universo es infinito y el poder que nos da saber que el universo es infinito y que podemos usar esa infinitud del universo para nuestro bienestar, tiene que responder a cierta responsabilidad, lo pone aquí Deepak, o a respetar estas reglas de oro, ¿no? Vamos a usarlo bien. Y la palabra es importante, responsabilidad, porque no nos responsabilicemos o tendamos a echar culpas afuera, a hacernos víctimas. A muchos nos han enseñado eso, entonces hay que desaprender todo eso, porque sí es importante hacernos 100% responsables de lo que pasa en nosotros, de cada de cada pensamiento que tenemos para crear la realidad que tenemos. Y hay que cambiar mucho, kilos de cosas diarios, o sea, estar encontrando todas esas creencias limitantes que nos han quedado grabadas en la mente subconsciente y que las repetimos, que ya son hábitos en nosotros. Es bien importante cambiar de hábitos y no solo de hábitos de que si hago ejercicio o no, qué me como, o sea, desde más adentro, desde qué me digo a mí misma y cómo me lo digo, eso hay que cambiar los hábitos que tenemos. Es bien importante empezar a darnos cuenta cuál me está llevando a un lugar que no es, pues cambiarlo, practicándolo para poner sobre el hábito viejo, pues un hábito nuevo. De acuerdo. Ok. Seguimos. El ego negativo nos dice que hay que luchar por la abundancia material, sufrir, competir, que si hay límites y que podemos depredar.
O sea, ¿se acuerdan que esto lo vimos un poco el martes pasado, ¿no? Tanto para Deepak Chopra como para Holmes, hay dos partes del ego. El ego espiritual y el ego negativo, o el ego psicológico, le llamaba Holmes. Donde no es que sean dos egos, sino que es una parte superficial del ego, que es lo que tenemos más a flor de piel, que es el ego que proyectamos, con el que nos presentamos ante el mundo. Y el otro, como una máscara, y el otro es el ego espiritual, es el ego más interno, es el ego más profundo, es el que verdaderamente soy yo. El verdadero yo. El verdadero yo soy. El ego, o la parte de mi yo soy, que es, que trasciende, que va más allá de la vida y la muerte humana, y que está por siempre existiendo. Y es el que viene a hacer aquí algo, a desplegar sus talentos, y no o sea, como nos vamos así en cortito, nada más a hacer para tener, que ha sido lo que se ha convertido en la vida, sobre todo desde el capitalismo. Hago algo para que me den dinero y tener, o sea, eso no. O sea, ese ser es ese ego verdadero, ¿no? Exacto. Y ese ego negativo, que aquí está poniéndolo Deepak Chopra como el ego que quiere abundancia, que sabe que se sufre, que sabe que hay que competir, que si hay límites, que no es cierto esto de que todo es infinito, y que pues, podemos depredar, dice aquí. O sea, pues utiliza lo que haya y no me importa si ya después no hay para los demás. Ese, en realidad, lo hemos construido porque es una manera de defensa. Por eso es el que está en nuestra superficie. Es cuando desde niños empezamos a tener ciertas experiencias que nos hacen sufrir. O sea, un niño no debería, el niño viene limpio, todos los niños vienen muy limpios, todos los niños vienen a expresar felicidad al mundo, pero de alguna manera pues van recibiendo señales del mundo que los rodea, que los hace Lo sufrir. terrorífico de la educación. Y desde antes, ¿no? Desde muy pequeñitos, antes de que vayan a la escuela. La educación en los padres. Desde los padres. Y entonces, ¿qué es lo que va pasando? Pues, como decimos, es un ego que viene tan puro, tan limpio, pero que necesita empezar a tener una capa que se endurezca, que haga costra, porque duele, y entonces sabemos que si formamos una costrita nos deja de doler. Y eso es lo que va a hacer crecer ese ego superficial, ese ego negativo, y ese ego que entonces empieza a sentir que en este mundo se sufre, en este mundo se compite, porque si no compito, no obtengo las cosas que los demás tienen. Y entonces, dependiendo de la cantidad de sufrimiento, es lo grueso de la costra que vamos a hacer con ese ego. Y la sombra, porque ahí se hace la sombra, lo que escondo porque no va a ser aceptado. Entonces se hace esa sombra, esa carga que voy trayendo de frustración de lo que soy, pero no puedo decir que soy. Sí. Sí, vamos tal vez a entrar en algún momento a describir la sombra, ¿no? Aquí vamos a seguir con el ego. Dice, la promesa espiritual nos invita a crear la felicidad para todos los que quieran, mientras que el ego negativo intentará llevar el bien o bienes a la mayor cantidad de gente posible y tratará de hacer leyes en base a la creencia de las mayorías sin cuestionar el valor ético, moral o espiritual de dichas creencias. La promesa espiritual nos da la libertad de ser todo lo que sea y todo lo que soy. Bueno, vamos a seguir un poquito con esta analogía de la costra, que es el ego superficial, y nuestro ego profundo, nuestra promesa espiritual o nuestro ego espiritual. El ego espiritual, que es el verdadero yo soy y es con el que nací, entonces tiende a quedar oculto por ese ego negativo o por ese ego psicológico, que es el más superficial y el que se ha formado, y que se ha formado mucho dependiendo de lo que he sufrido,
durante la niñez para defenderme del mundo, para poder competir, para poder aceptar el sufrimiento y para poder entender que todo es limitado y que tengo que luchar mucho para obtener algo. Nosotros cuando empezamos a hacer conciencia, y de eso se trata aquí la ciencia de la mente, estamos en el momento de decir, tengo esa capa, tengo ese ego superficial o negativo, pero en realidad podría ir limándolo, podría ir haciéndolo cada vez más delgado si yo dejo que florezca, yo dejo que salga mi ego espiritual, mi promesa espiritual, cuando yo dejo florecer el verdadero yo soy, cuando hago conciencia de que no tengo por qué sufrir, no tengo por qué competir, que verdaderamente el universo es infinito y que lo único que debería de hacer es seguir las reglas de oro. Debería de ser respetuoso con todo lo que me rodea. Y eso es hasta que me conozco, me respeto y me amo. Y eso nadie nos enseña y aquí es lo que tratamos de hacer conciencia, de ir hacia nosotros, amarnos profundamente así, o sea, como somos, aceptarnos, respetarnos, escucharnos, observarnos. De eso se trata la vida. O sea, si hacemos eso en nuestro diálogo interno todo el tiempo con nosotros, automáticamente lo de afuera va a ser bienestar. Hasta ni nos imaginamos, o sea, muchas cosas que más pueden pasar. O sea, nuestra imaginación es corta para lo mucho que puede pasar, pero cuando primero, o sea, el orden es ir aquí adentro y no distraernos con lo de afuera. Exactamente. Entonces, esa es la parte importante, que cuando vamos adquiriendo conciencia, lo que vamos logrando es restablecer nuestro ego superficial, hacerlo delgadito. Esa costra ya no la necesitamos tan gruesa. ¿Por qué? Porque ya tenemos más herramientas, ya tenemos la conciencia como una gran herramienta para poder expresar a través de esas materias primas infinitas que vimos aquí al principio de página, poder expresarnos y poder utilizarlas de manera responsable para crearnos pues toda la realidad que más nos guste. Cuando logramos eso, y es que estamos entonces limando nuestro ego negativo, lo que hacemos es dejar florecer a nuestro ego espiritual. El ego que está más adentro, que es el verdadero ego, es el que va a ocupar todo el espacio del ego y es el que se va a expresar. Esa es la liberación, exactamente eso es liberarse. Y eso es lo que han expresado los grandes iluminados, cuando han llegado al punto donde ya no son otra cosa más que promesa espiritual o ego espiritual y se iluminan. En el caso de la religión cristiana, pues solamente ha habido uno, que se llama Jesús. En el caso de la religión budista, ahí es más democrática en el sentido de que se permite que los iluminados sean muchos. Es que el budismo se trata así claramente del autoconocimiento, es lo padrísimo, que no hay un Dios externo, una tercera persona, sino es, o sea, ir al yo soy es lo hermoso para mí del budismo, y Holmes tomó mucho del budismo, del hinduismo, del taoísmo, de todas esas religiones orientales que la verdad están más cercanas a cómo es la mente humana. Exacto. Entonces, ya depende de cada religión, ¿no? Aún dentro de las denominaciones cristianas, yo creo que el catolicismo trató de que hubiera más democracia y entonces concibió la figura de los santos y las santas y entonces también permite que ellos se iluminen, nunca los llevan al nivel máximo de... Pero fue por sufrimiento, ¿no? O sea, tomaron de Jesucristo esa figura de la historia de sufrimiento y luego de los santos también, o sea, se trata de sufrir para ellos y de tener culpas y así, no sé. Sí, sí, muchos de los santos los hacen santos porque llevaron una vida de sufrimiento. Algunos no tanto, ¿no? Por ejemplo, a Juan Pablo II, pues lo hicieron santo, pero no es porque haya sufrido, no es porque su vida haya sido Bueno, porque es un sufrimiento. santo moderno, ajá, pero los de antes era así de súper sufrimiento. Ok, sí, sí. Todavía a la hermana está Teresa, Las ¿no? santas más, Santa Teresa de Ávila y eso, o sea, las santas era así, o sea, el súper sufrimiento. Y entonces sí, esa figura se parece mucho en el budismo a la iluminación. Entonces,
alguien, ahí hay ya reglas dentro de cada religión para determinar a quién le otorgan el grado o no le otorgan el grado de iluminado, ¿no? Ya sea santo, santa, o Buda en el caso del budismo. Pero bueno, eso lo que nos permite ver es que el ego espiritual es el que va a llegar a florecer y es el que va a llegar a ocupar todo el espacio del ego, todo el espacio psíquico del ego, que es lo que somos psique, somos alma, y que esa es la vida eterna, esa es la que tiene vida por siempre, y eso es lo que somos. Entonces venimos aquí a formar parte de una experiencia humana por unos años, unas décadas, idealmente pues unos 10 décadas, y que nosotros en esta experiencia humana hay sufrimiento que no debería, si nosotros logramos que haya esta experiencia, que esta apertura de conciencia la tengan los padres que están viendo nacer a niños pequeños, nuevecitos, o los que ya tienen algunos niños no muy grandes, que pudiéramos transformar ese inicio de la vida infantil, a una que no tenga sufrimiento y que tenga la conciencia desde el inicio, ¿no? Puro amor, ajá. Y que entonces lográramos que el ego superficial o el ego negativo fuera lo más delgado posible. Casi nada. Donde el niño exacto no tuviera que defenderse tanto porque está precisamente rodeado de ese amor que no lo deja ver sufrimiento. Y que lográramos que los niños fueran como los changuitos orientales, los que se tapan las orejas, la boca y los ojos, ¿no? Pues mi filosofía es de eso, dejar un espacio para que los niños se autodescubran a sí mismos y entonces ya no se les aplasten, no importa lo que vean afuera, ya no les aplasten la autoestima y estén muy seguros de quiénes son y sepan que son diferentes a todos, y entonces al aceptar sus diferencias también aceptan las de los demás, y es una cosa totalmente, o sea, diferente, nada más tan solo dando un espacio, ni siquiera tiene que ser todo el tiempo y funciona. Exacto. Bueno, se recuerdan de los 3 changuitos orientales, ¿no? El que se tapa los ojos porque no ve maldad, o sea, se los tapa para no ver maldad. El que se tapa los oídos para no oír maldad, y el que se tapa la boca para no decir, para no hablar de maldad. Hermoso. Eso, si nosotros lo aplicamos a nuestras vidas, se va a producir un cambio muy, muy importante, porque lo que vamos a lograr es no sufrir. Y aquí puede haber voces que nos digan, es que eso es hacerse inmunes al sufrimiento del mundo, tratar de no ver toda la desgracia que hay en el mundo. Pues sí, se trata de eso, pero si lo hiciéramos todos en el mundo, pues nadie sufriría. ¿Y qué queremos? ¿Ver el sufrimiento del mundo para sufrir junto con los demás? ¿O quisiéramos que nadie hubiera sufrimiento? Porque cuando nadie hubiera sufrimiento es porque no habría sufrimiento en el mundo, para que no sufriera nadie, para que todos estuviéramos viviendo con armonía, en paz, compartiendo, sabiendo que los recursos son infinitos, que no tenemos por qué acabárnoslos en el primer día, y que siendo infinitos no se van a acabar, y que van a alcanzar para todos, que no tenemos que competir por ellos, y que no necesitamos depredar para obtener todo lo que necesitemos para vivir bien. Y que lo que podemos hacer es cada uno consigo mismo, pero eso es hacer muchísimo. Si cada uno a la destreza hacemos consigo mismo, se cambia el mundo. O sea, es importante, muy importante la conciencia individual para crear la conciencia colectiva. Otra vez es de adentro hacia afuera, del uno al todo. Y hasta ahorita se ha hecho al revés, tratan de generalizar y obligar a la gente afuera a que haga algo. Eso no funciona. O sea, tiene que nacer del corazón de cada quien, y cuando nace de ahí, eso sí es amor. Porque si es de afuera es por miedo. Así es.
Bueno, continuamos. Va a hablar del desapego ahora, Chopra, aquí. Desapego. El camino es el camino de las emociones, las cuales son la sinergia de nuestros pensamientos y sentimientos. Cada vez que pensemos, nacerá un sentimiento y cada vez que sintamos, habrá un pensamiento. Son inseparables. La vida me propone constantemente depurar, redirigir, ampliar, usar, comunicar, etcétera, mis emociones. Es decir, tener dominio cada vez más consciente sobre ellas, más correctamente dicho, con ellas. Y así no permitir que las emociones me dominen tanto. Sin embargo, para lograr esto, es decir, el dominio, es importante sentir la emoción que nos presenta la vida en su intensidad. Aprender de ella, tomar una decisión o redirigirla y luego soltarla. Ya no preocuparnos tanto de ella. Evitar este proceso, intentando ignorarlo y dejarla pasar, no funciona. Ese ha sido el problema hasta ahorita en la educación. Exactamente eso. Ya que la emoción muy probablemente tenga algo que decirnos. No se oye. Ya que la emoción que estamos evadiendo muy probablemente tenga algo que decirnos. ¿Ok? Sí. Bueno, ¿quieres abundar en esto, Demis? Sí, o sea, eso de que, o sea, desafortunadamente como nos educan que lo correcto es pensar y el razonamiento, no sé por qué causa, yo desde niña sentí que no. O sea, yo sí siento que cuando pienso, siento y cuando siento, pienso. Y hay gente que hasta esos libros de que las mujeres son de Venus y los hombres de Marte y las mujeres sienten y los hombres piensan. O sea, eso es para mí lo más tonto que he escuchado en mi vida. O sea, todos somos esa combinación y somos, pues tenemos dos hemisferios y están en comunicación. Y cuando están en comunicación es cuando surge la creatividad. Somos relación, o sea, no somos ni los hemisferios, somos la relación entre los hemisferios y también no somos esto que vemos, sino que somos nuestras relaciones adentro, psíquicas, y que esas se proyectan y hacen las relaciones que hacemos con los demás afuera. Pero como dice Joe Dispenza, todo lo demás afuera es nuestro yo extendido. O sea, no allá afuera, todos son espejos de uno mismo. Y es bien importante trabajar con esto, o sea, darle lugar a las emociones, a los sentimientos desde niños, que enseñen a los niños a que digan, me siento triste, me siento enojado, me siento, y no con los estereotipos, no es que no te enojes porque les da miedo que si se enoja quiere decir que es un berrinche, eso es un estereotipo y eso es una etiqueta. O sea, es bien importante que cada quien incluso descubra cómo siente el enojo, cómo siente la tristeza, cómo siente el miedo, o sea, lo que sea que esté sintiendo, que lo empiecen a nombrar y cada uno lo pueda expresar de una manera que no tiene que destruir las cosas, sino decir siento esto y saberse incluso retirar a sí mismo para reflexionar y entrar en ese proceso pues más intenso de conocimiento de uno mismo, porque cuando son esas situaciones en que nos sentimos mal, yo creo que es la oportunidad para ir a ese tercer espacio de esperar un poco, no reaccionar, sino esperar y tratar de ver qué es eso y hacer ahí un proceso de transformación, porque la vida es transformación, transformarlo de tal forma de que quede algo que no es malo ni vergonzoso ni nada, porque como dice Sergio, para que no haga una capa más grande de ego, sino al revés, o sea, que nos siga teniendo transparentes y liberados. Si yo así afirmo que si a los niños se les educara de manera diferente, el mundo cambiaría. Para mí, empezar con los niños, pero eso sí, todos los niños, el mundo cambiaría. Ok, yo creo que aquí debemos entrar un poquito más a entender, a desglosar esto, ¿no? Porque está hablando de que hay una sinergia entre pensamientos y sentimientos, porque cada vez que se piensa, nace un sentimiento y cada vez que se siente, hay un pensamiento, porque son inseparables. Ok, entonces esto es así como lo entendemos bien. Pero luego dice, la vida me propone constantemente depurar, redirigir, ampliar, usar, comunicar, etcétera, mis emociones. Entonces aquí tendríamos que decir qué cosa es la emoción. Bueno, para mí y para Holmes, emoción es amor o miedo, y ya los sentimientos se derivan, o sea, del miedo se deriva tristeza, enojo, no sé qué, y del amor se deriva alegría, generosidad, no sé qué. Yo sí como los definiría, emoción, nada más hay amor y miedo. Cuando no siento amor, ya sentí miedo.
Y entonces de ahí abajo, pues dependiendo de qué situación, pues ya se van desglosando los sentimientos. Bueno, esa es una forma de decirlo. Mi mapa de la psique así es. La otra forma es un poquito por la presencia y por la duración, donde el sentimiento, o sea, el sentimiento, en ese sentido, como está aquí muy ligado al pensamiento y dice cada vez que pensemos nacer un sentimiento, querría decir que el sentimiento es más temporal No. y que la emoción es más permanente, ¿no? Bueno, yo digo que Porque luego dice, la vida me propone constantemente depurar, redirigir, ampliar, usar, comunicar, etcétera, mis emociones, es decir, tener dominio cada vez más consciente sobre ellas, más correctamente dicho con ellas, y así no permitir que las emociones me dominen tanto. Sin embargo, para lograr esto, es decir, el dominio, es importante sentir la emoción que nos presente la vida en su intensidad, aprender de ella, tomar una decisión o redirigirla y luego soltarla. O sea, soltar la emoción, donde aquí ya entramos a esos terrenos dificultosos de la psicología, donde cada autor define esto como quiere. sí, yo no estoy nada de acuerdo con él. Pero aquí, en otra forma de explicarlo, eh, los sentimientos que hay son dos, el amor y el miedo. No, emociones. Las Y emociones son dos, el amor y el miedo, y de ahí se derivan muchos sentimientos. las emociones serían las temporales, que Ah, eso bueno, no. Todo es son las. temporal, todo es temporal. O sea, no hay nada que no sea temporal y cada una le dura a la persona, pues según la persona. O sea, no hay. Si dura más de un minuto, así como le hacían los del CMCO, si te dura más de 6 meses es que eres esquizofrénico, y si te dura menos eres esquizoide, es una locura. O sea, a cada quien le dura lo que le dura. Yo no estoy de acuerdo. Ok, es que estoy tratando de seguir la lectura a ti mismo, porque si no, no va a hacer sentido. Bueno, pero yo me estoy revelando a Deepak Chopra, perdón. Porque dice, es importante sentir la emoción que nos presente la vida en su intensidad, aprender de ella, tomar una decisión o redirigirla y luego soltarla. O sea, la emoción es algo que está pasando en un corto periodo de tiempo, donde tenemos que aprender una lección y soltarla. Ya no preocuparnos tanto de ella. Evitar este proceso, intentando ignorarla y dejarla pasar simplemente no funciona, ya que la emoción que estamos evadiendo muy probablemente tenga algo que decirnos. O sea, aquí en este párrafo, la emoción es algo que nos viene, que nos puede dominar, que nos puede hacer reaccionar y muchas veces nos puede hacer reaccionar de una manera que no quisiéramos y que lo que tenemos que hacer es tomarla, verla, darle luz, entendernos con ella, obtener enseñanza de ella y entonces soltarla. Tomar una decisión, como dice, y soltarla, pero no simplemente ignorarla y dejarla pasar. Entonces aquí emoción es más bien esos momentos donde me viene la emoción que viene provocada por el sentimiento y digamos que el sentimiento, si el sentimiento fuese miedo, la emoción podría ser ira, y entonces mi enojo llega a tal grado que pudiese yo reaccionar de una manera que no me gustaría, de una manera donde puedo hacer daño a otro o daño a mí mismo. Y entonces aquí lo que dice Deepak es, hay que sentir la emoción que nos presenta la vida en su intensidad. O sea, ese enojo que tuvimos por alguna razón, lo tenemos que sentir en su intensidad. Tenemos que aprender, tenemos que estar con él y tenemos que tomar una decisión a raíz de esa emoción y luego soltarla. Pero no podemos ignorarla y dejarla pasar simplemente. Dice, no funciona porque la estamos evadiendo y muy probablemente tenga algo que decirnos. Y el mensajero no se irá hasta que el mensaje sea escuchado. Es decir, si hay cosas que nos están provocando esas emociones frecuentemente, y en este sentido las emociones serían estas, las de ira,
Eso no estoy de acuerdo, ya está bien. Ok, pero es lo que está diciendo aquí, ¿no? Ajá, está bien. Ok, si estamos teniendo frecuentemente estas emociones, lo que estamos haciendo es no recibir un mensaje y el mensajero está regresando y regresando a tratar de dárnoslo y no Sí, lo ahí, estamos escuchando. ahí sí yo tendré un ejemplo, o sea, de que, por ejemplo, alguien que tiene una mamá muy gritona, entonces dice, ya, me voy de la casa porque no soporto esta mamá gritona. Y me voy a casar porque ya no soporto a mi mamá gritona. Pues lo que pasa es que como la persona esa no vio qué pasaba con eso de los gritos de la mamá que le molestaban, pues se casa con otra gritona igual. Y luego cuando se da cuenta que está con una esposa gritona, dice, ah, no, ahora sí voy a cambiar de esposa y pues le toca otra gritona. O sea, porque el problema, y en muchas áreas de la vida, en los trabajos pasa lo mismo. O sea, vamos cambiando, pensamos que si nos cambiamos de lugar o de persona, va a cambiar algo. Y es lo que dijo Sergio al principio, vamos, es cambio aquí. Cuando cambio yo, cambia todo lo de afuera. En cambio, cuando quiero cambiar lo de afuera, si yo no cambié, lo de afuera es, o sea, es otra figura, otra forma, pero al final es la misma calidad de comportamiento, ¿no? De emoción, de sentimiento, de como le quieras decir, es la misma. O sea, hay que cambiar aquí para que se cambie acá. Y es lo que hacemos muy incorrectamente, ¿no? Ok, Sergio, Temis, Sí, sí, adelante. tengo una duda. ¿Qué impacto tiene sobre nuestras emociones y sobre nuestra energía las palabras como ira, como miedo, como enojo? O sea, al decirlas, al escribirlas, o qué otras opciones se pueden tener como para cambiar todo ello. Lo digo porque últimamente he escuchado mucho o he leído mucho esas palabras y tienen reacción en la gente, sobre todo por el momento en el que nos encontramos y cómo estamos influidos y todo energéticamente. Pero justamente a lo mejor, no sé, un columnista pone la palabra ira, pone la palabra miedo, etcétera, y parece, y tiene una intención que resulta lo contrario y como que toda la atención siento que se va a esas claro. palabras, ¿no? A energía. No sé si el lenguaje allí tenga algo, Totalmente. El lenguaje es generativo. darle, Ya no te digo mucho, no te oímos mucho, se corta. Adelante, Temis, contéstale, Jorge. Bueno, yo mi parte, ya luego tú le contestas la otra parte, mi parte sí, o sea, definitivamente, Jorge, el lenguaje es generativo. Definitivamente, y tiene que ver esto también ahora con los descubrimientos de la física cuántica, donde pongo mi atención, eso es lo que creo. Entonces sí hay que cuidar mucho. Entonces yo pongo mi atención en la ira, así que me pongo a leer sobre la ira y la definición de la ira y los que sienten ira, pues estoy dándole atención a eso. Entonces, o sea, no es no es escapar, pero sí es lo que dice Sergio de los changuitos. O sea, y eso es algo de filosofía oriental antiquísima, ¿no? O sea, no voy a ponerle mi atención, porque como en la física cuántica se demuestra que el electrón se mueve donde le pongo la atención, bueno, pues yo quiero que se mueva donde yo quiero, entonces mejor voy a concentrarme en escenas de amor, en palabras de amor, de bienestar, de generosidad, de salud, y no estar como le hacen los noticieros, como dices, y los reporteros y los escritores en la negatividad. O sea, que hay muchos que creen que así hacen una obra, pero no se dan cuenta, para mi gusto, pues no saben que con el lenguaje están generando. Y yo pienso que sí, es muy incorrecto y que sí está generando mucha energía negativa para todo el mundo y que la gente no lo entiende y entonces se hacen avalanchas de eso. No sé tú qué piensas, Sergio. Sí, yo creo que ha habido también muchas intenciones de muchos hacedores de memes de decir, la pandemia es una pandemia creada por los medios de comunicación y de ahí se generan muchos memes, ¿no? Pero yo creo que tienen razón en el sentido de que hay mucho miedo porque los medios de comunicación han generado miedo. Hay personas que lo ven con mucha objetividad y lo contrastan con números, con estadísticas.
Entonces dicen, a ver, somos 7,000 millones de habitantes en el planeta de seres humanos. ¿Cuántos se han muerto? Y si lo comparamos, si lo ponemos en perspectiva, así en proporción, pues la cantidad de muertos es pequeñísima, es casi imperceptible. Y bueno, sí, son muertos, ¿no? O sea, nos duele uno que sea, y si es cercano, pues nos duele muchísimo. Pero pensar es un poco lo que hace rato decíamos, pensar que la vida es estable y que no cambia nada, es ir en contra de las leyes del universo. O sea, yo pensar que mis seres queridos van a estar por siempre es ir en contra de las leyes del universo. Entonces, yo tengo que aceptar el cambio. Y en este cambio de lo que estamos viviendo, en este gran cambio de lo que estamos viviendo, lo que más miedo da es que las personas se enferman y mueren. O sea, yo no veo otro miedo, eso es básicamente. Y nos ponen las cifras, nos ponen las estadísticas. Y se produce miedo. Entonces la gente se encierra en su casa porque piensa que encerrados no hay manera de que el virus entre. Y bueno, hay muchas historias de que las personas dicen, es que yo nunca salía y me enfermé, y entonces se ponen a pensar cómo fue, si vino el que trae la comida, si algo pasó, ¿no? Pero tienen que buscarle muchas explicaciones, pero pues, la más lógica que yo creo es, pues el virus anda en el aire, entonces el aire entra para todos lados. El que tiene miedo le va a Y efectivamente, el que tiene más miedo, al que le han dicho, es que como tú tienes una condición previa y las enumeran, ¿no? Entonces la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, la edad. Entonces esos son los que se van a enfermar y son los que se van a morir. Y hay mucha gente que pues se lo cree, o sea, son changuitos que tienen los oídos bien abiertos, lo escuchan y se lo creen, y pues sus células lo escucharon y van para allá y van a llegar al hospital y les dicen, y el que va al hospital, lo más seguro es que se muere en el hospital. Y pues los llevan al hospital y se mueren. Porque la materia prima son creencias, ¿no? Son creencias. Es lo que todo el mundo les dijo. Y lo creyeron. Entonces, lo que dicen es, no puedes estar oyendo noticias todos los días, no puedes estar asustándote con todo lo que Aunque dicen. no las creas. Y si las oyes, dales una perspectiva, ponlas en contexto. Contexto. Exacto. Y cuando, y si tú tienes algo de conciencia, te darás cuenta de que no necesariamente si te enfermas, si te contagias, te vas a morir. Y eso te quita el miedo, eso te hace más fuerte en cuanto al sistema inmune. Y entonces eso produce que resistas mucho mejor, que lleves mucho mejor el momento. Si empiezas tú a dejar, a desconectarte de toda la parte negativa de la situación, y esos son los changuitos, ¿no? Cuando te tapas los oídos y dices, es que no voy a oír tanta negatividad, no voy a oír esas palabras que dijo Jorge, ¿no? Ira, enojo, coraje, probablemente envidia, porque hubo momentos en los que envidiábamos a los países que sí tenían respiradores, y pobre México que no tenía tantos, pero que luego ya nos mandó Estados Unidos y China y de otros lugares, ¿no? Al principio no teníamos suficientes mascarillas, ¿no? Al principio no teníamos casi nada, pero pues ahí los chinos fueron muy buenas gentes y mandábamos aviones de Aeroméxico, creo que uno cada tercer día, y regresaba lleno de cosas. Y eso ya nos quitó un poco la envidia. Pero ahorita pues yo creo que envidiamos que hay muchos países haciendo vacunas, y en México, yo he oído algunas noticias de que en la UNAM y en el Poli están haciendo investigaciones y tratando de generar una vacuna, pero ahorita el que dijo hoy fue Putin de Rusia, que ellos ya la tienen y que ya se la puso a su hija. Entonces ahorita los Estados Unidos están desatados descalificando esa vacuna, que no va a servir para nada, dicen porque es rusa, ¿no? Y los rusos tratando de decir, esta es la primera vacuna y ya les ganamos la carrera.
Y Bill Gates está invirtiendo billones de dólares en varios laboratorios paralelamente para encontrarla. Pero fue algo bien curioso porque los rusos establecieron la carrera poniéndole el mismo nombre que le ponían a su programa espacial Sputnik. Este se llamó el proyecto Sputnik 5, haciendo referencia a aquello donde en realidad ellos fueron los que ganaron la carrera espacial, porque fueron los primeros que pusieron a un hombre en órbita, ¿no? Que fue a Yuri Gagarin, y fue antes que los gringos. Pues ahora dicen, volvimos a ganarles, y ya tenemos vacuna y los americanos no. Entonces, bueno, todo esto es esas ansias del ego superficial, de decir, yo compito, yo soy el primero y hago sufrir al otro, ¿no? Y le meto miedo porque ahora si verdaderamente esa vacuna está y prueba que es eficiente y todo lo que tiene que ser una vacuna, puede ser que ellos impongan condiciones para ver a quién se la dan y a quién no, a qué precios, y que probablemente vamos a volver a entrar a una guerra donde pues esperemos que a México le toquen unas vacunitas, que fue un poco lo que pasó en la pandemia anterior, ¿no? La del H1N1, que estábamos ahí mendigando vacunas en Europa porque ya las tenían y nosotros no teníamos ninguna, pero todo es esta maquinaria de información que dices, si me altera, o sea, si me siento mal con todo eso, ¿para qué lo oigo? Sería como masoquismo. Y entregar el poder, ese gran poder que tenemos y esa gran inteligencia es entregarla. Totalmente. Y si yo sé que me afecta, pues porque al oírla me siento afectado, yo el consejo que diría es, no la oigas, no la leas, no la veas y no hables de ella, porque te está afectando. ¿Por qué no hacemos un examen de conciencia y nos damos cuenta de qué es lo que nos hace sentir bien? Cuando oímos que, nos sentimos bien. Cuando vemos que, nos sentimos bien. Cuando hablamos de qué, nos sentimos bien. Si lográramos hacer inventario de las cosas que nos gusta oír, nos gusta decir y nos gusta ver, pues ¿por qué no tendemos hacia esas? No es una negación de la realidad, aunque sí es una negación de la realidad de los demás, pero en favor de la construcción de mi mejor realidad. En la creación. Y la realidad es la suma de las realidades, la realidad del planeta. Pero a mí la que me importa es la mía. Es la que puedo. Y la que yo construyo, la que me puedo crear. Y la de la gente que me rodea, de la gente que quiero, de mi familia, de mis amigos, de mi entorno. Entonces, lo que yo debo de buscar es que esa realidad, mi realidad individual y mi realidad cercana, sea la mejor posible. Y nuevamente, no es que este sea un acto envidioso y donde yo diga, pues yo estoy bien y lo demás no me importa. No, yo quiero estar bien y yo quisiera que todos estuvieran bien. ¿Y cómo le puedo ayudar a todos? Pues diciéndoles lo que yo hago. Si yo estoy bien, voy a compartir lo que yo hago, y si lo que he logrado ver es que yo estoy bien cuando escucho, cuando veo y cuando digo lo que me hace sentir bien, pues le voy a decir a todos que hagan igual. En esa frecuencia de que todos vamos a tratar de no escuchar, de no ver y de no decir lo que me hace sentir mal, pues la frecuencia del planeta entero va a cambiar. ¿Y qué va a pasar? La gente se va a dejar de enfermar, porque ya no va a tener miedo. Y si la gente se deja de enfermar, pues ya ni la vacuna se va a requerir. Y va a haber personas que efectivamente adquieran el virus como adquirimos las gripes, como adquirimos lo que nos hace tener enfermedades que eventualmente nos producen el dejar el cuerpo, ¿no? O sea, no es algo nuevo, no es algo que dijéramos, es que antes la gente no se moría y a partir del coronavirus la gente se muere. No, la gente se ha muerto siempre. Es lo más seguro que tenemos.
parte de la vida misma. Entonces, ¿por qué no se asusta? No se oye, no se oye, ¿Por qué no se asusta? no se oye. ¿Todos no me oyen o nada más Temis? Ya mejoró. Ya, Ok, se oye mejor. ok. Y eso es lo que nosotros tendríamos que reflexionar. O sea, el coronavirus o el COVID, que es la enfermedad, tendrá que ser una enfermedad más dentro del catálogo de enfermedades y tendrá que ser una enfermedad que veamos como algo natural. O sea, que cuando digan, es que le dio COVID y murió, pues es como cuando decimos, pues le dio neumonía y murió. Le dio cáncer y murió. Le dio un paro cardíaco y murió. ¿O se salvó? Sí, pero los que mueren, ¿no? Pues siempre, Pues pero las dos. cuando te dicen es que alguien falleció, normalmente si es alguien cercano y puedes preguntar, preguntas, ¿y de qué? Y ya te dicen, y pues te quedas como diciendo, ah, pues ya sé, pero no es algo que digas, ay, qué extraño. Bueno, sería extraño si te dijeran, bueno, a veces un accidente, ¿no? Pues se cayó, lo atropellaron y pues ahí sí sientes como que más feíto, pero cuando te dicen, pues es que estaba enfermo de tal cosa, se agravó y murió, como que dices, ah, pues es natural, o sea, la gente se enferma, se muere. Y eso tendrá que llegar a ser el COVID, pero ahora mismo es tan espectacular porque los medios lo han hecho espectacular, o sea, está todos los días y a todas horas en todos los noticieros. No hay noticiero del día que no hable y hable una buena cantidad del tiempo de todo lo que sucede alrededor de COVID. Yo creo que es lo que está acaparando la atención. Y evidentemente, si no tenemos esa conciencia para digerir todo lo que se oye, pues nos da miedo, nos asustamos, nuestro sistema inmunológico baja y la probabilidad de que nos enfermemos pues, es alta, ¿no? Si tenemos un sistema inmunológico bajo. Y no solo de ese, de cualquier otra enfermedad. Y ahora nos da más miedo enfermarnos de cualquier otra enfermedad porque también nos da miedo de ir a los hospitales, porque o están llenos y no nos van a recibir porque solo reciben COVID, o porque si nos reciben, entonces además nos vamos a contagiar de COVID y vamos a estar peor. Entonces hay un gran miedo a que no puedo enfermarme de nada, de nada, de nada. Una apendicitis que me diera sería un riesgo enorme. Entonces hay un miedo y yo lo he visto en personas que se han acercado y que hemos hablado, hay un gran miedo a eso. Y mi consejo es, si eso te hace sufrir, no lo oigas. Y no es porque seas un egoísta, no es porque te quieras evadir de la realidad, es por tu bien, Por crear la tuya. por crear tu realidad. ¿Y cómo creas tu realidad? Pues tú date cuenta cómo te sientes bien, con qué te sientes bien, pues fomenta eso. Porque es lo que dijo Temis. En la física cuántica se ha demostrado que el observador es el que le da la presencia, la identidad, la personalidad al fenómeno observado. Y es lo que hemos hablado muchas veces del gato este de Schrödinger, que está dentro de la caja y la pregunta es, ¿está vivo o muerto? Pues está en los dos estados hasta que abres la caja y lo ves. Pues igualito, ¿me voy a enfermar o no me voy a enfermar ahorita? Pues estás enfermo y no enfermo al mismo tiempo hasta que tú decides que estás. Pero el que decide eres tú. Porque yo estoy convencido de que habemos muchas personas en las cuales ya habita el COVID, pero que ni nos vamos a hacer una prueba, ni nos vamos a sentir mal, porque somos como el gato de Schrödinger. Lo tenemos y no lo tenemos hasta que decidamos. Y mientras estemos decidiendo que no lo tenemos, pues no lo tenemos. Y esa Somos es lo que creemos, tal cual. Exacto. Y eso, pues eso sería lo que yo te recomendaría, Jorge. No le des atención a ese tipo de palabras. Creo que hoy Temis puso algo en Facebook acerca de eso, ¿no? De
de la atención que le das Ujú. a las cosas, y que cuando tienes atención en las cosas, pues produces los fenómenos. Ujú. El Ok. observador modifica lo observado. Entonces, puedes observar la tragedia, pero no verla como tragedia, o sea, poner tu perspectiva y entonces va a mejorar para ti tu universo, o si te va a afectar mucho, te va a jalar a verlo mal, pues mejor ve en lo que vas a poner bien, bien. No, porque además no tenemos, como seres humanos, no tenemos la capacidad de sentirnos identificados con todo, ¿no? O sea, No, no elegimos. podríamos, elegimos qué es lo que, bueno, deberíamos de elegir y deberíamos de Eso es lo saber elegir. importante, elegir. No dejarse llevar, sino elegir cada instante, cada instante. Es decir, a ver, esto estoy eligiendo, no, esto es porque mi familia, no. Esto es porque en México, no. O sea, no importa que esto es porque el hombre primitivo, no. O sea, yo que elijo, y hay que estar bien pendientes de recrearnos, de limpiarnos, porque tenemos muchísima basura y pues hay que limpiarla. Y ahí es cuando tienes que hacerte responsable de tus elecciones, ¿no? Exacto. O sea, yo me hice responsable de leer esta palabra o de ver Exacto. esto, entonces, ¿qué voy a hacer con ello? Exacto. ¿No? No es qué es ahí, sino qué hago con ello. Y Jung lo decía, no es lo que pasa, sino lo que haces con lo que pasa. Entonces hay gente que se le muere a alguien querido y bueno, hace algo, o sea, sí tiene un duelo, no sé qué, lo entiende, tal cual. O hay alguien que dice, no es que yo no puedo vivir si se fue esta persona y se suicida. O sea, y digo, y no es que algo sea malo o bueno, lo importante es hacerse cargo de la decisión. O sea, decir, yo voy a sufrir de esta forma tal pérdida, tal cosa. Está bien, pero no, y no decir es que me hicieron, es que me obligaron, no, no, no. O sea, yo estoy decidiendo. O sea, si voy a tener la resiliencia y seguir adelante, o ya no quiero seguir adelante, también se vale. Pero que sea una decisión propia, ¿no? Ok, gracias. Creo que el último párrafo de esto que estábamos leyendo, que es ya en la página 23, habla un poco de esto. Dice, también podría ser que queramos oír el mensaje una y otra vez, pero en este caso es probable que sea nuevamente debido a que tenemos alguna agenda oculta que queramos cumplir y tercamente nos aferremos a nuestra agenda oculta, pero no queramos admitir que está allí. Por eso hay Es que decir, escuchar. es probable que tengamos ese masoquismo de que sabemos que no nos gusta oír algo porque nos produce malestar, pero que lo queremos oír. Y es el que hay que limpiar. Una y Exactamente. otra vez, porque tenemos algo que tenemos que descubrir, por qué si me hace sufrir, quiero estar ahí. Uh-huh. Y eso sucede en muchas áreas de la vida, ¿no? Eso es como, por ejemplo, en las relaciones de pareja. O sea, es una relación que ya no está funcionando, que ya es un infierno vivir juntos, pero la gente no decide dejar de vivir juntos. No, y deja tú con uno mismo. Yo les quiero contar les puedo contar algo así de mí misma, ¿sí? ¿Ok? Así. Sí, O sí, sea, sí. de mí misma les voy a decir algo tan delicado como esto, pero es que diario se descubren patrones que trae uno de la infancia. Yo, o sea, me di cuenta cuando estaba escribiendo mi tesis, que de cuenta, quería ir al baño y decía, no, no voy a ir al baño hasta que ya tengo ganas de ir al baño, pero no, o sea, no voy a tardar 2 minutos en ir al baño, 3 minutos, lo que sea, y luego, ¿qué? Con mi tesis decía, no, cuando acabe 2 hojas me paro. Y luego, o sea, hubo un día en que dije, y lo hacía, ¿no? Así era, o sea, la madrastra decía, no, no te paras hasta que acabas 2 hojas, mi madrastra interna. Y luego un día me di cuenta, dije, es una repetición, dije, a ver, ¿y quién está hablando? Y dije, pues sí, mi madrastra interna. Y dije, a ver, ¿y qué más da? O sea, ¿quién va a notar en la tesis si me paré al baño 3 minutos o no? ¿Y en qué orden hice las hojas? Dije, a ver, ¿y qué quiere mi cuerpo? Mi cuerpo me está diciendo que quiero ir al baño, entonces voy a ir al baño y luego continúo con las hojas, no tengo que esperar ni un segundo y el resultado va a ser el mismo, el de las hojas. Pero me di cuenta y entonces de ahí, y es bien padre porque cuando uno descubre un patrón así de la madrastra o del padrastro, o lo que trae uno ahí, me lo quité rapidísimo y dije, no, no vuelvo a hacerme eso a mí porque ¿en qué más me lo hago? Y entonces cuando uno quita ese patrón, me di cuenta cómo en muchas más cosas me hice más gentil conmigo misma, porque están como anidados los patrones en la mente, entonces es bien bonito y la gente dice, es que voy a cambiar a tener mente de millonario, no, 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 no es así de la cosa grande, no hay grande ni chico, y realmente todo, y también me puse un post de que Dios, el detalle
es Dios y Dios es detalle. O sea, es lo que dice Thomas Moore con el cuidado del alma. Y lo dice Thich Nhat Hanh con la meditación de las cosas diarias de la vida. O sea, en las cosas chiquitas de la vida, digo, en nuestro diálogo interno, yo eso me descubrí en la tesis, era un diálogo interno combinado con la acción y que me maltrataba. Cuando me dejé de maltratar, no sabes cómo me trató de bien el mundo afuera, porque aparte uno empieza a proyectar eso y entonces alguien te dice, no, ahora te formas o no sé qué cosa. Y eso de que ahora te formas, pues viene de que yo dije, no, pues ahora te aguantas hasta que escribas 2 páginas. O sea, es impresionante cómo está todo conectado, interrelacionado y la responsabilidad que tenemos de observarnos en esas cositas, porque tenemos muchísimas. Es maravilloso, en serio, y cambia todo. Y ahí podría ser otra parte de la diferencia de los patrones con los hábitos, ¿no? O sea, sí hay que hacernos de hábitos, pero no hay que hacernos de patrones. Los patrones son hábitos, o sea, es lo mismo, pero el chiste es que si un hábito te está limitando o el patrón te está limitando, hay que cambiarlo. Y yo estoy leyendo ahorita precisamente sobre hábitos, un libro, está en inglés, pero dice que un hábito tiene 3 partes. Tiene el disparador, el que hace que digas, voy a hacer tal cosa, el proceso, o sea, lo que haces, y la recompensa. Y de lo que habla y lo hacen, es una investigación que hacen psicólogos en los 80s, los 90s, en el MIT. Y entonces se trata de que el disparador está bien, o sea, pero que digas, voy a cambiar lo que hago, la acción, y la vayas cambiando, te des cuenta y la vas cambiando y recibes la recompensa. Entonces yo digo que un poco en lo mío sería, pues sí me di cuenta que quería al baño, pero lo tenía ahí enredado con que tengo que hacer un sacrificio, que es hacer 2 hojas de la tesis, y si no, no puedo ir, y luego ya recompensa, pues tiene que hacer lo que yo quería, y también, o sea, la tesis y al baño. Pero cambio lo del medio, entonces dije, no, o sea, pues cambio el orden, no importa, mejor si voy al baño y mejor si luego regreso y hago la tesis y ya está. O sea, y lo cambié, pero empezaron a cambiar cosas. Creo que hasta unas ni siquiera alcanzo a darme cuenta pero empecé a sentir cómo me trataba yo mejor, me sentía mejor conmigo misma, y hasta cómo afuera me trataban muy bien las personas, así muy bien. Fue así un súper cambio. Órale, súper interesante. Oye, Jorge, tú leíste algo acerca de patrones y hábitos, pero ¿cómo era o cuál es la diferencia? Pues es que yo veo, o sea, siento que los patrones, o sea, por lo que hablaba antes Temis al principio de todo, que debemos de darnos bueno, más bien, debemos de hacernos de hábitos. Pero cuando menciono esto de los patrones, o sea, me llegó a la mente como de que los patrones son diferentes a los hábitos, estoy entendiendo que es similar, Sí. pero porque nos obligamos a hacerlos, o sea, no nos damos la oportunidad de cambiarlos. Lo mismo pasa con los hábitos, ¿no? O sea, de Tienen que todos los ser por días. amor y no por miedo. Exacto, todos los días me tengo que bañar a esta hora y si no lo hago, algo malo va a pasar, ¿no? Exacto. Tenemos muchos de esos, muchos. Porque le ponemos al hábito el miedo, o sea, la etiqueta de miedo, cuando debería de ser, como dices, por amor, ¿no? Y en el amor no se sigue un patrón, o sea, se sigue una intención, y pues hoy no tengo ganas de bañarme, o sea, simplemente, y no tiene nada que ver con tristeza ni nada, simplemente no y tengo ganas de ponemos un tercero como, o sea, puede ser Dios o como la voz del papá, de la mamá, del debe ser no sé qué, y entonces te voy a castigar si no lo haces, pero es todo aquí interno, entonces hay que limpiarnos de eso. Sí, porque eso te resta energía, te quita otros pensamientos positivos que tienes que ver, y a lo mejor podrías haber terminado la tesis mucho más rápido, ¿no? O sea, no concentrar, bueno, podría ser, o mucho más despacio, no importa, pues, pero eso no tendría que determinar. Me gusta mucho esto que dices al final en la recompensa la gente no se va a dar cuenta si yo escribí 2 páginas diarias, y si me obligué, y si me puse como esclava ahora tienes que escribir 2 páginas. No, y podría ser que tuviera una infección urinaria por estarme aguantando, o sea, digo, no me pasó, o sea, no llegó a tanto, pero imagínate, me podría haber subido el nivel de masoquismo y maltratarme hasta tener una infección urinaria por algo que era una tercera persona interna en mí, una madrastra que estaba haciendo ese juego. No, y de chiquitos tenemos estos hábitos de jugar con las cosas. Y yo recuerdo mucho que tienes que seguir la línea de las banquetas,
¿no? Y no te tienes que, solamente por esa línea, si te sales, algo sientes que va a pasar, ¿no? Y entonces cuando Superstición. empiezas a crear ese tipo de cosas, ¿no? Y al contrario, debería ser como de juego de, algo bueno va a pasar, ¿no? A ver qué pasa, me da curiosidad. Pues somos lo que creemos, entonces nosotros decidimos que, pero entonces hay que descubrir qué creencias limitantes y llegan a ese grado de fino. Por eso hay que estar cada instante cachándonos, observándonos, escuchándonos, porque hay muchas finuras en las que está metida esa educación que tuvimos y donde tenemos la tercera persona aquí, y es la forma como también las religiones manejan a Dios ahí, ¿no? Que te está viendo y cuidadito, es algo porque te castigo. Pero es más allá, porque la tercera persona está aquí. Sí, es bien complicado. Y lo que decía Sergio, ¿no? De hacer eso me gustó mucho, un inventario de lo que nos gusta escuchar, Claro. de lo que nos gusta ver. No lo hacemos, ¿no? Hacemos al contrario, el inventario de las cosas que nos hacen daño o no nos gusta hacer, ¿no? O Y lo que debe cuando, ser, o lo que debe ser según las exacto, estadísticas. cuando decidimos ver una película y pasarnos viendo una película, estás pensando, no deberías de estar viendo la película y no estás en el presente. Ese juez, ese es el que hay que quitarlo, porque tenemos mucho de eso, de que, a ver, pero porque estoy de floja, si tenía que estar haciendo, entonces ahí está, esos jueguitos son los que hay que ir limpiando, y nuestra vida cambia completamente. Sí, muy bien. Gracias. Ok, bueno, un poco te preguntaba lo de hábitos y patrones porque puede ser que un autor te diga algo de que son lo mismo, puede ser que otro autor te diga que hábito es una cosa y patrón es otra. Y lo que te funcione, ¿no? Y sí, y que te los medio definas, pero que encuentres a un tercer autor que te diga que es lo contrario. Y es un poco lo que pasa ahora con emoción y sentimiento. Y puedes poner allí en el Google emociones contra sentimientos y te vas a encontrar una revoltura que acabas de no entender qué cosa es sentimiento y qué cosa es emoción. Por eso tú defines. Por eso hay que medio definirlo en el contexto de lo que estamos leyendo para tener una... No, y cada quien lo suyo, está bien. Sí, sí, porque recuerden que toda esta parte de la psique no es una ciencia exacta, ¿no? Entonces, no es como cuando estamos en matemáticas y ahí es muy clarito que el 1 es un 1 y el 0 es un 0 y no hay confusión. Sí, en este caso lo importante es limpiar pensamientos, ¿no? Exacto. Limpiar todas esas, ¿sabes qué? Creencias limitantes, porque es lo que dijiste así de la banqueta, o sea, creencias limitantes, porque miles tenemos de esas, y te digo, y lo padre es que cuando limpias una chiquitita, así, bueno, que dirás, digo, no es chiquito ni grandote para el universo, limpias una, pero que aparentemente dices es superficial, pues no es superficial, se limpia muchísimo, que está ahí igualito, como encadenado, como anidado, yo me lo imagino así. Yo tengo mucho de, por ejemplo, de pronto hay una palabra y me gusta que termine, o sea, que todas las letras de la palabra sumen 10. Entonces pienso y digo, este número esta palabra es perfecta para mí porque todas las letras suman 10. Entonces, a veces digo, bueno, pues sí, o sea, está padre porque a lo mejor, bueno, pues lo puedo desarrollar más, pero me está quitando energía en otras cosas, ¿no? Exacto, a lo mejor es tu talento como artista, como escritor y todo, pero acuérdate también que eres, ahorita me acuerdo que eres signo Virgo, y los Virgos son muy así de que Soy Libra, y no sé, pero entonces bueno, soy aire. trata de salirte de eso hasta donde te sientas cómodo, y te digo, sobre todo hasta donde no te limite. Sí, sobre todo eso. Oye, Jorge, ¿y cómo sumas las letras de la palabra para que... No sé, por ejemplo, palabra, entonces pienso, o sea, ya lo tengo, palabra tiene, porque lo hago por sílabas, entonces palab son 5 y ra son 7. Entonces tengo que buscar una que a lo mejor tenga 10. No sé, temis no, son 6. Pero ya lo hago en automático, o sea, ya sé cuánto es. ¿Es el número de letras de la El palabra? número de letras, ajá. Sergio son 6. Mira, bueno, coincide incluso. Ok. Entonces, o contar los escalones, por ejemplo, también. O sea, siempre que subo los escalones de mi apartamento, siempre los cuento, ¿no? O sea, Eso es súper Virgo, eso es súper característico. Pero dijo que no es Virgo, Temis. Soy Libra. Ah, ¿sí? ¿Eres Libra? Sí. Yo pensaba que eras Virgo. No, soy Libra. Ah, porque yo De te hecho, de los primeros de Libra, soy del 28 de septiembre. Ah, no, entonces sí, más puedes, digo, todos podemos, o sea, pero es sí, pensaba que era un patrón más Por así de ejemplo, esos. Libra para mí es una palabra perfecta porque tiene 5.
No, y libre es muy bonito porque sí es exactamente, es aire y es un aire, pues así, eso es libertad. Entonces, pues date libertad, tienes ahí Sí. todo. Sí. Ok. Y lo de las palabras, yo creo que úsalo porque a lo mejor vas a inventar una forma literaria ahí padrísima de las 10 letras. Eso sí está Pues padre. sí, estaría padre. Pero nada más en eso, es que sabes que el problema no es que sea problema el patrón, sino que lo pongamos en todo. Hay que elegir en qué ponemos cada Sí, palabra. ahorita, por ejemplo, dije la palabra padre y ya estaba pensando que eran 5. Ya, o sea, ya es inmediato. O sea, ya. Ok. Y todo Ok. sirve. Nada más que hay que ver dónde lo ponemos. La madrastra a mí me servía, me sirve para hacer muchas cosas que he logrado, pero no le tengo que exagerar a la madrastra los grados a los que estaba exagerando. Como ¿no? dices, que no te limite. Exacto. Eso. Y eso es el conocimiento de uno mismo, ir desmenuzando esas cositas todos los días, cada instante hay cositas que desmenuzar. De acuerdo. Bueno, pues ya son las 9, justo. Muy Vamos bien. a dejar aquí nuestra lectura. Esperemos que si vamos a seguir con esta, luego nos acordemos dónde quedamos bien. Y ahora, pues ya yo estaba confundida del libro, imagínense. Qué bueno que ya Olga me aclaró. Yo no sabía que tenía 2 libros, Los secretos y el sendero, pensaba que era uno solo. Bueno, pues ha sido un poco confuso, pero es sobre el que hemos estado leyendo. Los secretos Y, y pues muchas gracias a todos los que se han conectado, ya sea por Zoom o por Facebook, ¿Y vas a cerrar? y vamos a hacer un cierre. Ay, y felicidades por los 4 años. Ay, La gracias. semana pasada no me Sí, pude estos conectar. Gracias que tú también 4 formas años. parte. Felicidades. Gracias, gracias. Sí, ahí estás en muchas de las fotos de festejo. Ujú. Un poco intermitente, pero sí. Está bien. Cada quien su estilo. Bueno, pues vamos a cerrar. Vamos a recordar que existe ese poder infinito creador del universo que está en cada uno de nosotros, a nuestro alcance, que lo podemos usar y que lo tenemos que usar para bien. Con esa convicción plena, con ese reconocimiento y con esa unificación, es como construimos nuestra realidad paso a paso, día a día, momento a momento. Y tengo la oportunidad de construirla de la mejor manera posible, con el mayor bienestar posible, llena de amor, llena de bondad, llena de alegría, llena de belleza. Es mi decisión y yo decido hacerlo así. Agradezco tener la conciencia para entenderlo y para procurarlo día a día. Y digo, así es. Así es. Muy Gracias buenas a noches. todos. Muchas Nos vemos gracias a el todos. Muchas Nos gracias. vemos mañana en mi plática edificante.